Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En cualquier caso, estoy casi seguro que calurosas, aunque depende de donde usted esté escuchando o esté viendo este vídeo o escuchando este podcast, porque evidentemente hay lugares en la Tierra donde no se sufrirán probablemente los rigores del verano que se está sufriendo en buena parte de la piel, en buena parte de la geografía española. Nosotros estamos grabando este programa un viernes 14 de julio, si no recuerdo mal. 15, gracias. Viernes 15 de julio en Madrid. Efectivamente, aquí hay aire acondicionado, pero uno no deja de tener que salir de vez en cuando y toparse con esas temperaturas realmente calurosas. Bueno, dicho lo cual, miren, tengo aquí delante una página, un artículo que fotocopié de Social Investor, que como ustedes saben es la marca de finanzas.com y de inversión para los temas ESG, los temas de inversiones socialmente responsables, medioambientales, sociales, de gobernanza, etc. Y el subtítulo de ese artículo dice: el mundo debe 226 billones, y entiendo que son billones españoles, europeos, por tanto 226 millones de millones. Y la foto que ilustra ese artículo es una foto en la que están la señora Lagarde, el señor Guindos, y evidentemente no digo que la pose de esta foto obedezca al titular, una foto que se ha cogido de agencia para ilustrar, pero es una foto en la que están los tres felices y sonriendo. Y cuando la vi dije: ¿pero de qué ríen? ¿Cómo es posible reír cuando el mundo debe 226 billones? Es esa cifra que son tremendamente preocupantes. No por la cifra en sí, sino porque es de tal tamaño que probablemente se nos escape comprenderla y no le demos la importancia que realmente tiene. Porque no se equivoque, no nos equivoquemos. Esa deuda hay que pagarla. Será en 5, en 15, en 30, en 50 años. Será a un coste, un tipo de interés más o menos alto. ¿Seremos capaces quizá de, con ese dinero, no lo creo, haber desarrollado inversiones, generado una productividad que haya valido la pena ese endeudamiento? Pero en cualquier caso, el mundo tiene que pagar, debe ya 226 millones de dólares. Pocos motivos para la risa. Ya digo que probablemente estos tres señores estaban hablando de otra cosa, pero muy pocos motivos para la risa. Menos aún en España. Había un chiste que creo que era de Típico, el que decía: hoy vamos a hablar bien del gobierno, ¿no? Y empezaban a reírse y tal, porque siempre del gobierno siempre se habla. Pero esta cifra que he cogido para abrir el programa de hoy, para abrir esta nueva plaza, se complica aún más en España porque, supongo porque los conozco, que nuestros invitados de hoy piensan muy parecido, pero ese pesimismo, esa tristeza, esa congoja por lo que supone esta cifra de deuda, se une a un país como España, que está reaccionando bajo el gobierno de Pedro Sánchez y Podemos y aliados de forma torpe, de forma absolutamente convulsa, de forma espontánea, con lo peligroso que resulta eso cuando se habla de política económica. Y como no hay política económica, o la política económica se dibuja a golpes de necesidades electorales o de batallas muy cortoplacistas, pues el motivo de nuestra preocupación todavía es. Pero en fin, permítanme un pequeño descanso y a mí para que sean nuestros invitados los que empiecen a trabajar. Les presento nuestros invitados de hoy. Es Alejandro Ramírez, ¿qué tal? Hola, Alejandro. Juan, muy bien. Y Ismael García Villar. Hola Juan, ¿cómo estáis? Pues preocupados, pero bien. Si les parece, empezamos ya en este día caluroso, al menos aquí, y empezamos a desarrollar nuestro temario de hoy. Gracias. Empezamos. ¿Queréis? Cogía el tema este de la deuda porque me parece significativo, pero volvemos enseguida a los temas más cercanos, que son los temas que es la política que ha puesto en marcha, al parecer,
porque tampoco hay mucho más detalle, el gobierno de Pedro Sánchez de Socialistas y Podemos, junto con otras noticias que se han producido recientemente y que también deberíamos abordar, como es la nueva situación judicial que se abre en Europa para los fugados con motivo de la sedición que promovieron en octubre del 17, especialmente el señor Carles Puigdemont, pero también la señora Ponsatí, el señor Puig, etc. Creo que ahí había otra persona, pero volvió a España y fue indultada, o no recuerdo ahora exactamente cuál era su situación. También lo abordaremos a lo largo del día de hoy. Pero vamos a empezar por los temas económicos. Si os parece, coged esta cifra, que es una cifra aleatoria que conocíamos. Dadme un par de reflexiones y entramos ya a las últimas noticias, las últimas propuestas de política económicas lanzadas por el señor Pedro Sánchez desde la presidencia, desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. 226 millones de millones debe el mundo ya en estos momentos. Una deuda que crece año a año. Alejandro. No, y sobre todo que no se ha aprovechado los momentos de bonanza, los momentos en los que se podía empezar a reducir esta deuda, ha quedado aparcada, no ha sido una prioridad para los gobiernos, y lo que muchos nos tememos es que ante la situación de crisis a la que nos estamos enfrentando ya, pues que no haga más que solo haga crecer y que se siga incrementando este problema. Es una herencia que se está dejando, que se está dando una patada hacia adelante, pero que habrá que abordarla antes o temprano. No se puede seguir obviando este problema porque nos acabará estallando en las manos. Pero aquí, por lo que se ve, por lo menos en el caso español, pues no muestran todavía ningún síntoma de querer afrontarlo. Tiene además un efecto perverso. El otro día comentaba con un amigo, decir, ¿te das cuenta de cómo está creciendo el sector financiero? Especialmente en Madrid, por ejemplo. Claro, como no va a crecer el sector financiero, ahora tienes que manejar una deuda de 226 billones de dólares, necesitas mucha gente, y eso genera muchos productos y paquetizas muchas cosas y requieres muchos analistas. ¿Cómo no va a crecer el sector financiero? Es que el mundo con esta deuda es financiero. Venga, Ismael. A mí hay dos cosas que me llaman de la cifra, me llaman la atención de la cifra. Dejadme que vaya un poquito a la geopolítica. Es 226 billones, buena parte se le deben a Xi Jinping, y eso explica muchas cosas de lo que están pasando con las relaciones internacionales. Cuando Estados Unidos está quejoso, pero no va más allá de quejarse sobre la tibieza de Pekín con Moscú en la guerra, en la invasión rusa de Ucrania, buena explicación se debe a que buena parte de la deuda estadounidense está en manos de China. No queremos hablar de la deuda española que está en manos de China, que también es altísima. En general, China ha tenido una política de inversión en deuda internacional que es su manera también de hacer diplomacia prácticamente, o de hacer política internacional, ¿no? Así que esa cifra, Juan, no solo explica que estemos endeudados, sino que explican, bueno, cómo se están construyendo las relaciones internacionales hoy en día y por qué Xi Jinping puede hacer lo que hace o no hacer lo que no hace, que también a veces no haciendo nada también es bastante simbólico. Pero ¿tenéis la sensación de que esta cifra es una magnitud tan impresionante que ya no preocupa? O sea, es el chiste, es el dicho, ¿no? De que si debes 10 euros, pues tienes un problema al banco. Si debes 1.000 euros, tienes un problema al banco. Si le debes 1.000 millones, el banco tiene un problema. Entonces da la sensación con esta cifra de que alguien que no se sabe bien tiene un problema con el deudor, pero ya no el deudor, ¿no? Claro, es que nos hemos acostumbrado a utilizar los bonos como elemento de negociación internacional, y como siempre se van renovando y refinanciando, al final te genera estos cauces que dices tú de despreocupación, o que cuando lleguen los vencimientos sabes que te sientas con el presidente de turno y que te lo va a solucionar. Por tanto, son deudas perennes. De hecho, yo creo que incluso ya el Tesoro, descaradamente, el nuestro, el español, está planteando emitir bonos a perpetuidad. 100 años a lo que haga falta. Es que ya van hay países que ya lo tienen, sí. pero en España ya nos estamos planteando, ya se está planteando el Tesoro de hacer esas emisiones. Nosotros tenemos la obligación de explicar que esto no es gratis. Es decir, que tendríamos muchos más recursos para otras cosas si no debiéramos tanto dinero. Yo no soy en principio contrario a la deuda pobre. Sí, pero la deuda puede ser buena. Cuando en un momento determinado tú tienes un proyecto, o cuando
en tu casa pues quieres meterte en una inversión, porque quieres entrar en una casa, tener una casa nueva, porque quieres comprarte un coche, bueno, pues puedes, no tienes por qué tener ese dinero guardadito en un calcetín o en el banco y sacarlo del azulejo, ¿no? Del ladrillo, ¿no? Puedes recurrir al sistema financiero, que para eso está, que analiza tu solvencia y que en función de si usted tiene una necesidad puntual, usted quiere abordar una inversión que además es a largo plazo, aquí tiene el dinero y se lo dejo a cambio de un coste. Pero cuando eso se convierte en rutina, como decís, cuando eso se convierte no, es decir, oiga, aquí vengo a que me refinancie usted los 2.000 millones que le debo y se los tengo que refinanciar, sí, porque es que si no me lo refinancia, aquí tiene usted la llave, y a ver qué hace con todo entonces, ello. pues bueno, y usted me da una licencia para construir una presa en no sé dónde, que por ejemplo toda África funciona así y eso está explicando la colonización china de África. Pero lo de la deuda es que la deuda no es buena ni mala en sí misma, son los excesos de deuda lo que son malos. Si no hubiera deuda, no existiría el sistema financiero como tal. A mí, cuando los de Vox, sobre todo, que son quienes han cogido este mensaje últimamente, empiezan a decir que uno tiene que gastar, solo puede gastar lo que tiene, hombre, si todos hiciéramos eso no habría bancos, ni las empresas crecerían, ni compraríamos pisos, ni compraríamos coches, ni quizá tampoco compraríamos televisores. Pero ya no bueno, me endeudo porque haya bancos, que me es igual que haya bancos y que no haya bancos. O sea, me endeudo porque efectivamente puede haber proyectos que sobrepasen la tesorería, el dinero que tú tienes en un momento determinado, que tienes que tener un dinero razonable para cubrir riesgos, pero puede haber, pues eso, os he dicho, oye, una casa, oye, yo qué sé, un apoyo a un hijo para lo que sea, o lo que sea. Para la carrera, lo que sea. Es decir, en un momento determinado y puedes recurrir, decir que necesito un dinero extra que no lo tengo yo, pero es que yo puedo pagarlo porque yo pues, gano más de lo que gasto, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese mecanismo, ese mecanismo es el que justifica la actividad financiera. Y está muy bien que haya gente que se dedique a ordenar esto, a regularlo, a trasvasar dinero de donde hay y dedicarlo a actividades productivas o a inversiones que lo necesitan. Ese papel, lo digo porque no se nos ve ahora aquí, al menos a mí, como otro agente antibancario, ¿no? Ese papel es muy positivo y ese papel es lo que ha hecho probablemente que el mundo genere la riqueza que ha sido capaz de generar. Bueno, por ejemplo, en las compañías cotizadas, pues vemos los informes continuos de analistas prestando siempre atención a la deuda que tienen, ¿no? Y cómo les animan a ir reduciéndola como un factor que puede, bueno, poner en riesgo su continuidad. Y es verdad que hacen un esfuerzo desde el sector privado en ir reduciéndola en el momento que ya alcanza unos niveles que no se pueden permitir, pero bueno, eso es algo que en el sector público, pues desgraciadamente, no estamos viendo hasta ahora. No estamos viendo y los últimos datos también en el sector privado, por cogerte, no son buenos. Esta semana explicábamos que las familias están empezando a tirar de revolvings para financiar el súper, y una revolving para nuestra audiencia es una tarjeta que te cobra de media, un 18%, que las hay de 22 y 20 y más por cientos. Ese es el problema de la deuda. Cuando empiezas a pagar gastos comunes con instrumentos de deuda que encima son prácticamente usureros, ¿no? O sea, un interés del 18%, pues, te genera un problema mayor del que ya tienes a la larga, ¿no? Pero bueno. Y sin embargo, el tema de la deuda y el tema de la inflación se le dedicó muy pocas medidas. Ninguna que yo sepa. En el discurso recientemente del presidente del Estado de la Nación. Pocas medidas. De la inflación sí se habló, pero no hubieron medidas como tales para controlar la inflación. De la deuda yo no oí, pero vosotros lo habéis seguido más cerca que yo. Alejandro. No, de la deuda no, y de la inflación lo que hablamos, que si creemos que vamos a salir de esta situación aplicando un impuesto extraordinario a energéticas y a bancos, me parece a mí que no es la solución, ¿no? Estamos viendo por parte del gobierno que desde el mes de finales de marzo presentando continuos proyectos anticrisis que pide el apoyo de todo el arco parlamentario sin negociarlos con ellos previamente, unilateralmente implantado por el gobierno, y creo que ya es el tercero que llevamos y hasta ahora no hemos visto ningún resultado. Y no hemos visto ningún resultado por eso, porque no se está atajando la enfermedad, se está tratando los síntomas y al final se queda corto. Y no parece que en este caso nos vayamos a encontrar en una situación diferente. Y creo que en un corto plazo de tiempo pues nos veremos con otra serie de medidas, con otra serie de decretos que son totalmente ineficaces. Porque es que ¿en qué se basa a la hora de tomar estas
estas decisiones en cuestiones políticas, ideológicas, y no es el problema. Por ejemplo, aquí le da 100 euros a los estudiantes becados. Eso es solo contrarrestar el anuncio que hizo Isabel Díaz Ayuso de que quería becar a la gente con rentas altas. Es una manera de criticar la política de Díaz Ayuso, de confrontarla, pero no de afrontar el problema de la inflación. Lo vamos a solucionar dándole 100 euros a los estudiantes becados. Y en esa línea no se ve una dinámica que pueda permitir esa salida o paliar este problema. Entonces ya hemos visto cómo otras veces ha cohesionado a su grupo con esto, con los presupuestos generales lo mismo, con esto ya tira hasta el final de la legislatura y al final, al mes, a los 2 meses, surgen los problemas porque todo es ficticio, todos son castillos en el aire y no baja la realidad. Hay un artículo muy bueno que les recomiendo que se lean, Economía Digital, de Martí Jiménez Mausbach, sobre, dice, a falta de reformas, nuevos impuestos y subsidios, ¿no? Y dice, 100 euros más a la beca para unos jóvenes, que normalmente lo que van a hacer va a ser ampliar su capacidad de consumo, que no le va a solucionar la vida, ¿no? Pero bueno, es como dices tú, se trataba de contrarrestar la medida que había anunciado días antes Díaz Ayuso de aumentar las familias que podían acogerse a este recurso. Que es que como estamos en un mundo tan frívolo a la hora de discutir, ¿no? Que yo no sé si es justo o es injusto, no lo sé, pero podría hacer un poco una reducción al absurdo, ¿no? Oiga, pero la izquierda no está por la gratuidad de la enseñanza. Pues lo que ha hecho Díaz Ayuso es hacerla gratis, dando becas a todo el mundo, incluso a aquellos que tengan unos ingresos familiares por encima de 100.000 euros, ¿no? ¿Por qué critica usted eso? Porque eso es darle becas a los ricos. No, pero cuando usted habla de la gratuidad de la enseñanza, se supone que es para ricos y pobres, o solo para los pobres. ¿Y cuáles son? ¿Y dónde pone usted el listón, no? Pero todo, no hay debate. O sea, decimos, ¿cuál es la política de becas que realmente necesitamos? O sea, ¿cómo garantizamos en este momento el rendimiento de los alumnos y que nadie se quede atrás? Vamos a discutirlo. ¿Vamos a hacer un análisis? No. Se anuncia 100 euros más por cada becario. Oiga, pero eso, ¿qué análisis tiene detrás? ¿Qué memoria? Ninguno. Si no se puede gobernar un país. No sé si lo de las becas para las familias que tuvieran más de 100.000 euros de ingresos o 150.000 tiene una memoria detrás. No lo sé. La del gobierno seguro que no. No tiene ni memoria, entre otras cosas era clandestino, porque no lo había discutido ni con sus socios de coalición, que ignoraban absolutamente las medidas que por libre, que ya también hay que tener culo de hierro. Hay que tener culo de hierro y no quererte salir del sillón ministerial ni con agua caliente, para tragarte que un gobierno al que perteneces te comunique a la vez que a todos los demás las medidas que va a adoptar el gobierno. No va a ser Pedro Sánchez, el gobierno. Y tú ahí, aguantando y como mucho diciendo, está bien porque es el rumbo que nosotros queríamos. Pero vosotros estáis en el gobierno o estáis de oyentes. Bueno, al final son perros fieles que no muerden la mano que le da de comer. Y esa seguridad la tiene Pedro Sánchez. Pero yo creo que ellos respiraron aliviados al ver las medidas porque pensaban que podían salir de ahí con otra humillación. Y ya llevan muchas humillaciones. Marruecos, el Sáhara, el tema de la OTAN, el incremento militar de defensa. Y claro, como no van a cortar con Pedro Sánchez porque sabe que quieren seguir ahí hasta el final porque no tienen otra alternativa, yo creo que estaban expectando. Y el temor que tenía es decir, de aquí nos salimos otra vez con las orejas hachas si el giro de Sánchez no es hacia nuestra posición. Y creo que ese aplauso, ese respiro fue de alivio, de decir, por lo menos nos ahorramos una humillación más y después... Pero fíjate lo perverso que es eso. O sea, perdona, esto es una sesión de control al gobierno. Y tú también. Pero tú no sabes de qué va. Pero estás ahí. Y una vicepresidenta. Una vicepresidenta sentada que esperando a ver qué va a comunicar el presidente. Bueno, la cara de la vicepresidenta lo decía todo. Son manías de mi podcast vespertino, de manipular los micrófonos. Que lo decía todo. O sea, bueno, porque se estaba apropiando de cuestiones que ella ya había defendido. Entonces, yo la verdad, la posición de Podemos y todos sus orbitales no la acabo de entender, porque lo que hizo Pedro Sánchez el otro día es hacerles una OPA hostil de mala manera. Me voy a quedar con todo lo que
todo lo que quede de mi izquierda hacia la extrema izquierda, porque es evidente que a mí me da la sensación que Pedro Sánchez ha interpretado que el centro, desde las elecciones andaluzas, está con el Partido Popular, por tanto, todo lo que quede hacia la izquierda del PSOE es lo que le interesa a él, y se vio una OPA hostil muy clara. Yo no sé qué pensaría Pablo Iglesias, no le sigo, como sabéis, con frecuencia, ni me cuento entre los seguidores de su podcast, pero hombre, si Pablo Iglesias pretendía volver a la política activa, lo tiene muy mal, porque ese papel lo asumió Pedro Sánchez el otro día en la tribuna de los oradores del Congreso de los Diputados. A partir de ahí, bueno, pues efectivamente, ¿qué hace Yolanda Díaz ahí con su proyecto Sumar si lo que acaban de hacer es engullirte? Es que se ha sumado Pedro Sánchez, claro, ha sido el primero en sumarse. Pero no es que se haya sumado, es que lo ha aplastado, es que se lo ha apropiado, es que es una OPA hostil en términos financieros lo diríamos así, OPA hostil. Más allá de las consecuencias o la lectura política que cabe hacer, y cabe hacer evidentemente una lectura política de esas medidas, son malas medidas. Quiero decir, por ejemplo, y además lo habéis reflejado muy bien en finanzas.com, lo primero es la bofetada que le pega a los bancos que fundamentalmente están en España, como CaixaBank, sí, que la hunde en bolsa, le quita un 10% de su valor en 2 días, porque automáticamente muchos inversores pensaron que el gobierno le había puesto la prueba al sector bancario y que, por lo tanto, pues ahí había poco que hacer. La inestabilidad que genera en los inversores extranjeros, las personas que están dispuestas a poner su dinero en España, que venga un presidente del gobierno y de pronto, de la noche a la mañana, sin comentarlo con sus socios, sin hablarlo previamente con el sector, te toma una medida como esta. Es decir, oiga, le voy a expropiar a usted 3.000 millones de euros en 2 años de sus beneficios. Porque usted, supongo, va a ganar mucho dinero con los tipos de interés. Hombre, pero también he perdido, ¿no? Claro, sí. Y luego, ¿va a ganar mucho dinero con los tipos de interés? Hombre, con los tipos de interés voy a ingresar más, evidentemente, siempre y cuando sepa seguir haciendo mi trabajo bien, que es mucho más que aprovecharme de la subida de los tipos de interés. Claro. Tengo que tener un equipo comercial, tengo que hacer bien esa labor de prestar dinero, tengo que además generar unos sistemas para evitar que ese dinero caiga en manos que no me lo van a poder devolver, con lo cual voy a crear un problema. Tengo que cuidar a todas las personas, ahorradores pequeños y grandes, que han depositado su dinero, que me han comprado algunas acciones porque consideraban que este es un sector de futuro. ¿Todos esos qué? ¿En función de qué? ¿En función de qué? No, de nada. Pero bueno, es que los bancos no son entes abstractos o señores fumando puros, que es la imagen que nos están trasladando. Es que los bancos son los 5,7 millones de accionistas que vieron que mientras Sánchez hablaba el miércoles, creo que fue, el martes, se les mutilaban, se les lesionaba el 10% prácticamente en el caso de los accionistas de CaixaBank, sus ahorros, que repito, que son pequeños accionistas, que son nuestras familias, que no es Ana Botín, como decíamos ayer, perdiendo 567 euros de media en un día. Y las pérdidas siguen, creo que hoy seguían, ¿no, Alejandro? Sí. Pero bueno, lo que demostró ahí Pedro Sánchez es un absoluto desconocimiento de todo. Confundió ingresos con beneficios. Porque que yo sepa, los tipos de interés son ingresos. No te generan automáticamente beneficios. Como dices antes, presupones que voy a ganar dinero con unos ingresos que todavía no tengo garantizados. Porque a todo esto, el BCE, mucho hablar, pero aún no ha ejecutado la subida de tipos de interés. Es más, no sabemos en lo que va a hacer. Porque cada vez que anuncia algo, la inflación se lo come. Presuponemos en un escenario normal que van a subir los tipos de interés, pero eso todavía no está ejecutado, aunque sí esté anunciado. Entonces es muy irresponsable lo que ha hecho, porque además genera incertidumbre, porque no explicó en base a qué se va a construir esa base imponible. Oiga, en base a efectivamente beneficios, en base a cuentas, en base a la unidad de negocio, a la filial española, ¿en base a qué? En base al número de clientes, en base a las oficinas que tiene, en base a la gente que despide, en base a la gente que contrata, ¿en base a qué se basa todo esto? Al final, yo lo comentaba en un artículo en finanzas.com también, de que la banca es una obsesión para Sánchez. Ya lo demostró cuando estaba en la oposición. Hace 4 años ya quiso aplicarle un impuesto extraordinario de 1.000 millones de euros al año porque decía que tenían que devolver el rescate que se le dio en la crisis financiera, lo que hace una interpretación también errónea de lo que sucedió, porque se rescataron las cajas de ahorro, gestionadas por políticos, que las fulminaron.
Sí. Los bancos encima tuvieron que ayudar y tragarse y digerir y hacer la digestión, que todavía siguen algunos haciéndola, de esas entidades que tuvieron que integrar en su estructura. Y ha aprovechado también este cambalache para meter aquí este impuesto y saldar esa deuda que él tenía y que quería llevar sin venir absolutamente a cuento. Me dice, no habla previamente, no se sabe cómo se va a ejecutar, porque también es lo que comentáis con la subida de tipos. Sí, puedes ingresar más, pero los nubarrones económicos que vienen van a reducir la actividad bancaria y va a reducir su volumen de negocio, y ya lo estamos viendo ayer en la... Alejandro, y te pueden apretar las tuercas desde el BCE, nivel de solvencia, y exigirte más capital. Entonces, más capital. Y ayer vimos JP Morgan, el mayor banco del mundo, con Estados Unidos, con la subida de tipos, suspender la recompra de acciones y provisionar ya $1.000 millones ante posibles créditos morosos, fallidos. Entonces, estamos en un escenario de tantísima incertidumbre que tú ya anticipar y dar por seguro que van a ganar más dinero y que van a tener un beneficio extraordinario y que no sabes cómo eso lo vas a dibujar central, jugar con esa bola de cristal, me parece un error imperdonable por parte de un presidente del gobierno. Y al final ocurre lo que estaba comentando antes Juan, que los inversores huyen ante esa inseguridad, ante esa incertidumbre, ante lo que va a pasar con ese sector, y le va a restar competitividad con el resto del sector bancario, y al final esto es una bola de nieve que, aunque diga el presidente que le da igual que caigan los bancos en bolsa, que le preocupe que uno de los sectores más dinámicos y que tantos millones de personas pierdan dinero, le dé exactamente igual al presidente del gobierno, la verdad que es muy... Pero además es que son mensajes que no se pueden enviar. Y es el mensaje que no cesa de salir de la Moncloa desde que está ocupada por Sánchez, que es el de la incertidumbre, el de la inseguridad jurídica. Lo ha hecho con las energéticas, lo está haciendo con la banca, lo está haciendo con todos los sectores que le apetece. Nos está cambiando las normas cada 2x3. Permite que las autonomías también manden ese mensaje de inseguridad jurídica en los ámbitos que tienen transferidos. Porque, claro, como les debe la Moncloa a ellos, pues ¿cómo no va a hacer la Generalitat de Cataluña lo que le dé la real gana en el tiempo que le dé la real gana? Pues, por ejemplo, con las leyes medioambientales. En España tenemos 17, si no me equivoco, leyes medioambientales que además en Cataluña cambian cada vez que Pedro Aragonés necesita algo extraño. Entonces, es un mensaje de inseguridad jurídica que la gente, los inversores sobre todo, huyen. Oiga, yo quiero saber qué escenario voy a tener de aquí. Eso. Yo no sé cómo funciona él. Pero las empresas normalmente trabajamos con presupuestos cerrados. Yo insisto, es decir, un gobierno no puede trabajar así a golpes de... Es decir, no, es que es un mal gobierno. ¿Por qué a los bancos y a las energéticas y no a las compañías aéreas que también son... O a las constructoras. Pero vamos, o al Corte Inglés por vender, claro, o al Corte Inglés por vender la leche 50 céntimos más cara por la inflación. Porque, sí, pues es que no, ¿por qué no? Es decir, la banca y las energéticas... Luego, ¿quiénes están haciendo un mayor esfuerzo, también porque les interesa y porque están implicados, en esa Agenda 2030, en ese esfuerzo medioambiental, ese cambio de economía hacia una economía sostenible, descarbonizada? ¿Quiénes son los protagonistas de eso? Las compañías energéticas. No va a ser Microsoft, por poner un ejemplo, las compañías energéticas, porque son las que les interesa, porque son las que están siendo presionadas, porque además tienen unas fechas límites por parte de Europa para que cumplan determinados programas, para que transformen la oferta de productos que hacen basada en fósiles en nuevas fuentes de energía. No les claves encima, al contrario, en todo caso negocia con ellas de que, señores, ¿usted qué plan tenía? Quería que su energía, la energía que pone en el mercado, fuera verde en el año 2030. Oiga, no les voy a cobrar más impuestos, pero eso me lo hacen ustedes en el 2028. Y además me apoyen ustedes y además me invierten y preséntenme planes y el gobierno va a estar en ello. No, ya el dinero ya me lo quedo yo. Que si es usted la que invierte, es una cosa, pensarán que usted es buena. Pero si me lo quedo yo y doy 100 euros después a cada estudiante, pensarán que es el gobierno que es generoso y que cuida porque nadie se queda atrás. Oiga. Y hay otra cosa también... Claro, ¿qué es eso? Es decir, oye, sí. ¿Usted quiere de verdad que
¿Qué tiene que hacer? Oiga, ¿cómo vamos a salir de la crisis? Y de la crisis tenemos que salir con una economía más feminista. Bueno, yo eso no sé lo que es, pero una economía más sostenible. Pues ahí sí tengo algunas ideas. Coja al sector energético, a las Cepsa, Iberdrola, Naturgy, etcétera, etcétera. Monte una comisión de trabajo con ellos y decir, señores, tienen que aportar. ¿Qué van a aportar ustedes a la salida de la crisis? Negócielo, háblelo con ellos, sepa. No, yo ordeno y mando, yo voy a cargar un impuesto porque puedo. Con ese impuesto voy a dar 100 euros más a los estudiantes que me vean a mí, el líder generoso que mira por la juventud, porque no tiene otro efecto. En fin. Bueno, y está también graciosa ahora la postura del gobierno que dice que va a prohibir por ley que se aplique la subida de estos impuestos a los ciudadanos, a los clientes bancarios. ¿Cómo vas a controlar eso? Es que eso es imposible, prohibirlo por ley. Eso es intervenir precios. La única manera que tienes para evitar que te trasladen unos impuestos es intervenir los precios por tus servicios. Pero yo soy un banco global y tengo esa amenaza del gobierno, no es intervenir precios. Tengo el tema de que me va a gravar los beneficios. Pero es que solo lo puedes hacer interviniendo precios. No, yo soy un banco global y digo, sí, pues a partir de ahora no lo va a hacer, ¿eh? No me lo suelto nada. El Santander, mi matriz va a ser Santander Brasil. Por poner un ejemplo. Pero es que además, fijaos, Pero aparte, si te ponen un préstamo, en vez de dar al tipo al 4, al 5%, porque yo las previsiones que calculo que necesito tal con este cliente, ahí va a intervenir el gobierno y te va a decir que no te lo puede poner. Te va a decir a qué tipo... Claro, a qué, por eso digo que eso, si lo quiere hacer bien, lo único que puede hacer es intervenir en el mercado de precios. Es que no lo puede hacer de otra manera. Bueno, se ha anunciado, pasa que lo han dicho, creo que había una propuesta de Iglesias de ponerle un 10% también de, no sé qué, a los supermercados. Creo que hay una propuesta de prohibir el transporte que actúa a pérdidas. Hombre, el transporte que actúa a pérdidas es Renfe. Efectivamente. Pero yo digo una cosa, y antes lo apuntaba hablando con la energética, no te puedes sentar previamente con los grandes bancos de este país y plantear, oye, necesitamos vuestra ayuda para salir de esta crisis, el dinero lo vamos a destinar a esto. Y hemos comentado, la banca ha sido siempre muy comprometida. CaixaBank, con el tema de la obra social, ha destinado más dinero de lo que se va a recaudar con este impuesto. En el fondo, Alejandro, en el fondo lo que hay, Alejandro, en el fondo lo que el gobierno quiere es que tú le pagues la foto de la caridad que va a hacer. De verdad, no hay más que eso. Sí. Porque tú estás hablando de ese dinero. No sé quién lo ha dicho, decir, oiga, en lugar de quitarme a mí de mis beneficios, 1.500 millones, quíteselo usted de la recaudación que tiene. Me parece que había un cálculo de que el gobierno, gracias a la subida, estaba en 15.000 millones ya lo que había recaudado de más. Oiga, esos 15.000 millones, fíjese de ahí, quite 1.500. No, porque con esos millones yo voy a hacer que nadie se quede. Con ese millón usted va a hacer caridad. ¿Os acordáis? Usted va a hacer caridad. ¿Os acordáis de Carmen Calvo cuando dijo en el Congreso que el dinero público no era de nadie? Yo creo que ya han cambiado de posición. Ahora han descubierto que el dinero público es suyo. Claro, cuando empiezan a ver por la cuestión de inflación. Pero y luego, perdón. No, adelante. No. Y luego hay otro tema que a mí particularmente me enerva. Ya lo he dicho algunas veces. Vale, usted me quita a mí 1.500 millones de euros este año, el 23, creo que lo anunciaba, de mis beneficios. Bueno, ¿y usted qué se quita? No, es decir, vale, usted ha decidido, estoy en desacuerdo, pero ¿y usted qué se quita? Un ejemplo, no le pido que se quite 1.000 millones, 1.500, no. ¿Usted qué se quita? Si usted me está pidiendo a mí ese esfuerzo, haga algo simbólico. Diga, los diputados, un 5% menos, o no todos los diputados. Oiga, o yo voy a ser el primero haciendo, y el presupuesto de la Moncloa voy a bajar esto. De los 800 o 900 o no sé cuántos asesores que tengo, como hay que apretarse el cinturón y como yo les estoy pidiendo a ustedes que una parte de sus beneficios se lo den al Estado para gestionarlo, yo voy a reducir de 800 asesores o 900 a 600. O sea, ese esfuerzo que yo les estoy pidiendo a ustedes, yo les voy a dar ejemplo. Es un principio básico de cómo se gana la autoridad, ¿no? No, yo no. Yo no reduzco ni un ministerio. Yo no reduzco nada. Sigo teniendo el gobierno más amplio de toda la historia de España. A mí no me toco ni un pelo. Los asesores de las diputaciones, los asesores de los ayuntamientos, los cargos de confianza. Desde un punto de vista humano, puede ser el chocolate del loro, si yo no digo que no.
¿De qué estamos hablando? Si usted hizo un esfuerzo de reducir el 5% de los asesores o el 4%, no lo sé. ¿Realmente cree que algo se perdería en la política de este país? ¿Y eso qué puede suponer? No lo sé. Es decir, peanuts, vale. Pero me estaría dando un ejemplo. Que usted me está pidiendo a mí un esfuerzo, pero usted es el primero que predica. Esfuerzo después en los partidos, también. Pero ahí no hay ni un caso. Ni uno. Siempre. No, al contrario. No, si vemos, si nos vamos de viaje en Falcon a Nueva York. Eso, por ejemplo, por ¿no? ahí. Que resume la frivolidad del gobierno en un momento como el actual, para mantener una reunión con gente de cuarta fila, con asesores que no tienen ningún tipo de decisión ahí en los Estados Unidos, una conversación que podrían haber mantenido por Teams ahora mismo sin necesidad de utilizar el Falcon, que creo que son 10.000 euros a la hora lo que cuesta el avión, las horas del avión presidencial que puso a su disposición Pedro Sánchez, de Irene Montero y de todas sus compilloguis del ministerio. Y al final es que ve que están en otro mundo paralelo, que la gente, con lo mal que lo está pasando, y ven ahí haciéndose selfies en Nueva York a costa del gobierno, y ver que ellos, como comenta Juan, no dan ese paso, que quiere que todo el mundo se apriete el cinturón, que quiere que den ejemplo la empresa y todo el mundo, pero ellos no dan ningún tipo de ejemplo. Al contrario, sigue incrementando el número de asesores, el número de plazas. Tenemos 22 ministerios, que la mitad son prácticamente prescindibles. Un ministerio normalmente tiene un 90% de gestión y un 10% de hacer política, y aquí tenemos ministerios como el de consumo, el de Isabel Rodríguez, el de... Esto que 300.000 euros para una campaña de que no tienen sostenible, gestión. La última campaña que le han aprobado. Claro, que no tienen gestión, que solo sirven para hacer política. Entonces, ¿por qué no vamos por ahí y recortamos por ahí? Yo ahí, mira, yo no suelo ser tan crítico con el número de ministerios, porque siempre he pensado que lo que gasta dinero al final es lo que haces. Es decir, y al final cuando hago un pequeño bucle, vuelvo a lo que comentabais antes, y este gobierno se ha rendido. El mismo día o el miércoles por la tarde, Calviño comparecía en no sé qué comisión, que me disculpe la audiencia porque no lo recuerdo, pero sí recuerdo perfectamente lo que dijo, que el déficit estructural no lo tiene controlado hasta el ejercicio 25-26. Eso, con el calendario electoral que tenemos, significa que la actual ministra de Economía no pretende abordarlo. Se está desentendiendo de ese problema, porque no nos ha dicho tampoco qué hoja de ruta va a seguir para llegar a un déficit estructural más o menos del 2%, 2.1% en el ejercicio 25-26. Todo el déficit estructural que se están creando, hombre, pues yo no sé si lo generan 22 ministerios, pero desde luego lo generan, pues como estábamos diciendo, un sistema de pensiones absolutamente quebrado, que queremos pasar a indexar a una inflación del 10%, lo generan medidas que no crean ningún tipo de productividad, como pues puede ser chocolate del oro o no, pero hombre, dejar que Renfe abra las taquillas, pues cuesta dinero. Y oiga, ¿y por qué tenemos que pagar todos el tren que usen algunos, ¿no? Que ya pagamos impuestos, es decir, ¿por qué tenemos que repagar? Haga usted una estructura de subvenciones un poco más clara. Las becas. ¿Pero qué sentido tiene? ¿Qué necesidad? ¿Por qué no nos han explicado en ningún momento por qué los becados necesitan ahora 100 euros más solo de septiembre a diciembre? ¿Por qué necesitan 400 euros más? ¿Y a cambio de qué? Porque lo que demostró Sánchez, no solo ayer, sino durante toda su legislatura, es que las becas, como instrumento de ascensor social, ha saltado por los aires. Mira, yo hice por poner otro ejemplo de las medidas, pero como se toman medidas sin sentido, sin pensar, etcétera. Yo hice un pequeño viaje por Francia la semana pasada. Y entonces se me puso una cara, de gilipollas, vas por España, todo gratis, y ves coches franceses, alemanes, belgas, autopistas magníficas, gratis total. Llegas a Francia y como españolito, a Porto, algunas autopistas son de Abertis, o de los italianos y Florentino Pérez, pero empiezo a pagar peajes continuamente en Francia. ¿Era necesario quitar los peajes de las autopistas cuando tenemos la cantidad de turistas que tenemos? Podría haber sido y además es que las has anulado como vías rápidas. Pero todos sabemos los atascos que hay en Cataluña a las 7 y eso desde que levantaron los peajes, ¿no? Parece ser que Europa no se cree ese mensaje optimista, se cree más nuestro mensaje de preocupación. Europa y otras instituciones no sé, parece que no se acaban de creer que
que las cifras sean las que habla Nadia Calviño, y parece que la propia Nadia Calviño ha dicho ya que va a hacer una revisión de los indicadores, de los objetivos económicos, ¿no? Es que al final, yo lo comparo ahora que se está celebrando el Tour de Francia con el ciclista que se escapa en la etapa de montaña a 60 kilómetros de la meta y coge una ventaja de 30 minutos y cuando ya afronta el último puerto le quedan 5 minutos, pero sigue ahí pedaleando cada vez más fatigado. Y con esto pasa igual. Íbamos a subir el crecimiento económico, iba a ser de un 6, de un 7%, y se va rebajando, se va rebajando, se va rebajando. La ventaja se va perdiendo, ¿no? Ya para el año que viene es del 2, bueno, ha dicho Bruselas que no va a pasar prácticamente del 2%, ¿no? Y yo creo que el gobierno se aferra como el ciclista a ese último puerto porque cree que tiene esa ventaja, pero la va perdiendo. Y de aquí a final de año parece que todo va a empeorar. Vamos a tener un llano con el turismo en los meses de verano, que sí puede ser, pero de cara al otoño ya está diciendo Bruselas que espera una contracción este mismo año de la economía española y un parón bastante... Pero ¿sabéis lo que me molesta de eso también? De nuevo, esa actitud del gobierno, ¿no? Yo entiendo que, puedo entender que el gobierno, como todos los gobiernos, intente no magnificar, no lanzar mensajes pesimistas a la sociedad. Pero entre no lanzar mensajes pesimistas a la sociedad y no explicar a los ciudadanos realmente las cosas como están, existe un amplio trecho, una amplia distancia. Está bien no cargar, no lanzar pesimismo a la sociedad, pero en las situaciones en las que estamos, no explicar a los ciudadanos cuáles son la situación real es tomar a los ciudadanos por bebés. Pues los ciudadanos somos suficientemente maduros para que un gobierno que nos hable claro y que nos diga las cosas como son, creerle y aceptar y, por supuesto, compartir, como no queda otra, las medidas que ese gobierno nos proponga. Si no, no. Si no, es tomarnos como bebés o como tontos. Y no digo que las dos cosas sean lo mismo, ¿no? Y este gobierno está cayendo en el zapaterismo más burdo. O sea, oiga, no, es que díganos, o sea, si las cosas van a estar mal, dígamelo. Y yo voy a entender mejor alguna de las medidas que tome. Yo voy a entender mejor alguna de las cosas que usted haga. Pero no me diga que no, que vamos a salir más fuertes, que la inflación no va a ser un problema más que más allá de unos cuantos meses, que España está mejor preparada que nadie para hacer frente al desafío energético y estas cosas. Que las empresas... No me diga eso, porque es que la realidad no es esa. Que yo hablo ayer con un hombre que trabaja en una gestoría laboral y le digo, ¿qué? ¿Cómo vas? Y dice, chico, no paro. Digo, ¿pero vas a hacer vacaciones? Pues no sé, porque no me paran de entrar despidos a la gestoría laboral. Por lo tanto, la ciudadanía es madura, y la ciudadanía sabe comportarse, como lo ha demostrado. Cuando hay una situación como la pandemia y se le pide, oiga, quédese en casa, la ciudadanía se queda en casa, sacrificando todo. Porque no es tonta, porque sabe entender y porque asume que la vida, la realidad, a veces no es fácil. Pero el gobierno tiene que decirle a la ciudadanía claramente en qué situación estamos. Si no, está actuando de forma deshonesta, desde mi punto de vista. Hombre, no lo han hecho en el debate del Estado de la Nación y no lo han hecho históricamente, porque ahí tenemos las discusiones que tiene Nadia Calviño con el INE desde hace meses, que ha acabado con la dimisión del presidente del INE porque considera que la inflación y el PIB están mal medidos. Pero bueno. Decisiones, en ese sentido, que en ese sentido de que la ciudadanía no es tonta y se está dando cuenta, pues ha quedado reflejado, por ejemplo, una encuesta de Sigma 2 que ha publicado hoy El Mundo tras el debate del Estado de la Nación, en el que cerca del 70% de los ciudadanos pues no entienden los impuestos, saben que no van a ayudar para servir la crisis, incluso han empeorado su opinión sobre el presidente, lo que quiere decir que la gente no es tonta y que se da cuenta que ante una situación aquí puede salir muy triunfal del Congreso, pero la realidad de la percepción de los ciudadanos es completamente diferente. Y luego está tu tesis de que cada vez que hace algo que le parece que le sale bien, le pasan 20 cosas mal a Sánchez. Bueno, cuando estás jugando es normal. Es decir, puedes ganar una batalla, pero no ganas la guerra al final, porque no... Al final la realidad es la que es. Muy rápidamente, bofetón de Europa a las aspiraciones de algunos independentistas, dictamen durísimo, muy contundente del abogado del Tribunal de la Unión Europea, ¿no? Sí.
Bueno, y mientras estábamos hablando, estaban Pere Aragonés y Pedro Sánchez de la Moncloa viendo cómo desjudicializan el asunto, que cosa que a mí me pone los pelos de punta. Porque dice, ¿qué hacen dos presidentes de un ejecutivo autonómico central? Me da igual. Dos representantes de un ejecutivo viendo cómo se desjudicializan las cosas. Oiga, usted procure hacer su trabajo y respetar las leyes, eso de entrada. Y luego promover leyes en sus respectivos parlamentos, pero deja a los jueces hacer su trabajo y a los fiscales también. Por otro lado, evidentemente, el bofetón. Yo, mira, me quedé con las ganas de ver la cara del abogado este impertinente que tiene, que nunca me acuerdo cómo se llama, Carles Puigdemont, porque lleva chuleando años. Goyo, efectivamente, Gonzalo Goyo. Y ayer, curiosamente, no salió ninguna tele. Curiosamente. Y bueno, y no dejemos de margen tampoco el episodio de Laura Borràs, que la Fiscalía le está pidiendo ya una pena considerable de cárcel. Entonces, bueno, pero ahí están los dos viendo cómo se desjudicializa la cosa. Insisto que a mí eso pues me genera bastante pánico. Yo le voy a dar una idea para desjudicializar, como dicen ellos. Cumpla las leyes. La política. Exija al señor Aragonés que con la mayoría que tiene en el Parlamento de Cataluña cesen inmediatamente, obligue a dimitir a Laura Borràs, porque una persona acusada por la Fiscalía e imputada con esos cargos tan graves, según todas las leyes y todas la filosofía que ellos nos han ido transmitiendo, no puede presidir el Parlamento de Cataluña. Claro. Es mucho más preocupante que el Parlamento de Cataluña lo preside una persona acusada de delitos de corrupción, de prevaricación, malversación de caudales públicos, etcétera, etcétera, que no sé qué jueces desjudicializar la justicia, la política, precisamente en el día que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón al magistrado Llarena, que era uno de los que a juicio de los independentistas estaba judicializando. Y al que el gobierno también abandonó. Evidentemente. No, al final yo creo que la posición del abogado del Tribunal de la Justicia Europea ha sido contundente, y creo que es una tesis que todos compartíamos, ¿no? Cómo Bruselas podía negarse a otro país de la Unión Europea a no confiar, a no compartir esa cooperación que se exige entre ellos. ¿Cómo vas a poner en tela de juicio los tratados lo que te está demandando? Claro, es que era algo insólito, ¿no? Que, si os fijáis al final, lo que pide el abogado es puro, o sea, lo que expresa ahí es puro sentido común. Pero ¿quién es usted, señor juez de Bélgica, para poner en duda los tratados internacionales? Porque la Unión Europea no deja de ser un gran tratado internacional. Entonces, haga usted el favor de cumplir con sus funciones y punto. Ya Mira, está. va a cumplir Sánchez con una de sus promesas electorales. Él dijo que iba a traer a Puigdemont a España. Pues a ver si lo va a cumplir. Sí, que la va a cumplir. Y también quería apuntar lo de Laura Borràs muy rápidamente, que es que no tiene otra salida. Eso es que va a estar del banquillo de los acusados los días del juicio, se va a sentar a la silla de la presidencia del Parlamento catalán, preside y se va al juicio en el que le acusan de unas cosas ni tan te graves. quepa la menor duda, pancarta mediante, Alejandro. Hombre, que eso es algo ya que no sé. Además, es que no tiene nada que ver con la política. La acusan de haber concedido a dedo a amigos suyos un montón de contratos cuando era directora del Instituto de las Letras Catalanas. Es que, ¿dónde está la política además de esto? Pero el problema de esto es que acordaos que Sánchez llegó a la Moncloa con una moción de censura alegando ejemplaridad. Y ahí lo dejó todo. Mira, la izquierda, yo creo que tenemos un problema de corrupción en general en España. En otros países tengo la sensación de que también, no sé si mucho más parecido o menos parecido. No vamos a hacer ahora comparativas que siempre serían también frívolas. Creo que en otros países se dimite más fácilmente que aquí, ya lo hemos comentado. Pero es curioso cómo la izquierda ha conseguido, eso es chapó, ha conseguido colgar el San Benito al Partido Popular de la corrupción. Partido Popular es corrupción, la izquierda es la que lucha contra la corrupción y derroca gobiernos corruptos. Sí, hombre, yo tengo poca memoria, pero el primer caso que se conoce y grave de corrupción en la democracia española son los casos del hermano de Alfonso Guerra, del exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y el caso Filesa de financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español. Y uno de los casos más graves y más escandalosos es el de los fondos de ocupación en Andalucía, porque hay no sé cuántos cargos socialistas. Con eso no quiero decir que estos sean corruptos y los del PP no. Ha habido corrupción en todos los partidos
Y en Convergencia Democrática de Cataluña, ya ni hablemos, que me lo conozco muy bien, es que ya ni hablamos, porque además allí incluso se ha estandarizado con lo del 3%. Por tarifas ya. Por lo tanto, no digo que sea exclusiva de los socialistas, Dios me libre en absoluto, ni tampoco es exclusiva de los populares, ni tampoco probablemente sea exclusiva de Convergencia Democrática. Pero sí tienes punto de razón, y lo vemos, por ejemplo, porque en Valencia Ximo Puig se está yendo de rositas con todo lo que está... con todo lo que le envuelve a su primo o hermano, ahora no recuerdo el caso exactamente, su hermano. Que insisto, que evidentemente quizá él está inmaculado, pero insisto, los estándares de ejemplaridad se pusieron donde se pusieron cuando arrancó este gobierno. No, pero es decir, bueno, y parece que la sucesora de Mónica Oltra sigue enviando de vacaciones a imputados en el turbio asunto de los abusos sexuales sobre la menor. Vamos a ver ahora cómo reacciona también Sánchez y el PSOE, porque en muy poco tiempo, en breve tiempo, van a salir ya la decisión final sobre los ERE de Andalucía, precisamente, que pueden llevar a Griñán a prisión si se ratifica la condena. Y son condenas muy, muy contundentes y muy fuertes. Vamos, una vez que se afirme ya esa condena, ver cómo reacciona ante ello. Pero, es decir, insisto, tenemos un problema en este país de corrupción que probablemente hace que nuestros controles democráticos del dinero que se utiliza en las instituciones pues no sean suficientes. Probablemente también tengamos unas normativas insuficientes o excesivamente aleatorias a la hora de cambiar planes urbanísticos, etcétera, porque la corrupción fundamentalmente, o la más grave, empieza por ahí. La de los fondos de ocupación y de empleo es otra historia. Pero se trata de un señor que es un señor con unos ingresos y que proviene normalmente de una familia muy normalita, que llega a un ayuntamiento y dice, si yo pongo la firma aquí, tú te llevas X millones más. ¿Y yo? Claro. Y mi partido nada. Hombre, no, si, pero si solo por poner la firma aquí. O sea, que yo voy a hacer esto y tú ya y no me vas a dar nada. Tan simple y tan humano como esto. Entonces eso deberíamos, viendo que ahí está el germen de una buena parte de la corrupción urbanística que ha habido en este país, vamos a juntar a ver cómo lo solucionamos. Aparte del tema de la financiación de los partidos políticos. Pero han pasado de puntillas sobre ese tema todos. Todos. ¿Qué es eso? Aunque es verdad que no conozco casos de financiación irregular de Izquierda Unida o de otros. Corrupción hay en todos los partidos, pero también es verdad que hay menos corrupción en los países donde la financiación de los partidos políticos es mucho más clara y donde, añado, los salarios de los políticos son más elevados, donde es que no les hace falta corromperse porque ya con su salario ya llegan, es decir, que no evita evidentemente que haya corrupción. No estoy diciendo que no haya corrupción, pero no es tan transversal quizá, o tan agobiante como aquí. Y esta es una tesis para mí, para el verano. Tenemos un problema en España, en otros países hay otros, no quiero decir que aquí somos peores que los demás, en absoluto, Dios me libre. Pero tenemos un problema que es que tenemos un sistema político basado en los partidos. Porque así se quiso. Porque los partidos, cuando salimos de la dictadura, eran débiles. Había que fortalecer estos instrumentos de participación ciudadana en la política, que son los partidos políticos. Y eso de generar en España, de alguna forma, era una partitocracia. Es decir, son los partidos los que se ponen de acuerdo y dicen la justicia, el Consejo General del Poder Judicial, venga, 6 para ti, 4 para mí que he perdido y 2 para los amiguetes periféricos que tenemos por ahí. Las empresas públicas, pues venga, tú te colocas y además me colocas en el consejo de tal empresa a este chico que está ahora sin nada y le van a venir muy bien los 150.000 euros de dietas al año o 200 o 80 que le van a tocar. Y que lo están invadiendo cada vez más. Es como un cáncer, como una metástasis, cada vez llega a más sitios. Yo tenía un reportaje no sé dónde de cómo estaba creciendo en todo el mundo, pero evidentemente en España ¿cómo se diría? La entrada del poder político en las empresas cotizadas. Tenemos eso, esa partitocracia que en un principio se generó porque era necesario fortalecer los instrumentos de participación política, tiene no solamente el problema de que ha devenido en metástasis, pero hay que inventar cualquier cosa porque hay que salvar la democracia, a la vez que los partidos han degenerado y han dejado de ser instrumento de participación política para ser oficinas de colocación.
para ser oficinas de colocación. El señor Pedro Sánchez decide todas las listas y decide quién va y quién no va. Y quien en un momento determinado se enfada con el señor Pedro Sánchez, desaparece. Pero dice el señor Pedro Sánchez, y digo en su tiempo Casado, o Feijóo, o Aragonés. Es decir, los partidos no admiten la disidencia interna. No hay debate interno en los partidos políticos. No existe debate. No existe. No existe en el Partido Socialista, no existe en el Partido Popular, probablemente. No hay debate en los partidos. No hay figuras alternativas. Es decir, ahora los Tories ingleses están en crisis, ha dimitido Boris Johnson y ves que hay personas de línea más dura, que hay políticos de línea más blanda, más euroescépticos, menos euroescépticos, cada uno se presenta con sus apoyos. Hay un debate. Claro, y los partidos en Estados Unidos no existen como estructura, no hay una calle Ferraz para el Partido Republicano, para el Partido Demócrata, ni una Génova para el Partido Republicano. O sea, son estructuras que se montan cuando hay elecciones prácticamente, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado. Verán ustedes que el episodio anterior de La Plaza tenía por título Fin de temporada, creo, o la temporada termina, o la temporada que termina, o balance de la temporada que termina, pero es nuestra mentira. La temporada no termina nunca, porque nosotros nos sentimos obligados a comentar la actualidad. Era la temporada que termina, pero en realidad hacemos un balance de lo que llevamos hasta la fecha. Hoy, como por supuesto... Como titulasteis la temporada que hoy termina. Que hoy termina, pues evidentemente terminó una temporada, pero ya hemos empezado otra. Eso es compatible. Porque adictos como somos a la actualidad y a comentar las cosas que pasan, no nos privamos, de venir aquí y discutir, comentar esto entre nosotros y trasladárselo a todos ustedes con la ilusión o la esperanza de que les valga de algo. Eso es todo lo que esperamos. Gracias. Si usted nos está escuchando por podcast, por algún audio, espérese un minutito, que les damos la despedida. A los que nos siguen por vídeo, gracias y hasta la próxima.